Y nosotros ahora vamos a hablar de ese principal gas de efecto invernadero, que es el CO2. Para ello nos acompaña nuestro científico Edu Laga. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel. Pues efectivamente, el CO2 es un gas de efecto invernadero. Es decir, que es un gas que provoca que su presencia en la atmósfera provoca un aumento de la temperatura de la Tierra. Entonces, como es un gas que tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente, se está trabajando en distintas modalidades para reducir su presencia. Entonces tenemos, por ejemplo, líneas de investigación que buscan reducir su producción, como por ejemplo cambiar motores por motores eléctricos o motores de hidrógeno. También podemos tener la línea de confinamiento, que es atraparlo para que, en vez de estar en la atmósfera, esté recogido en algún otro sitio, como por ejemplo minas antiguas o también bolsas de petróleo ya abandonadas. Y el último es aprovechar la reactividad del CO2 para fabricar nuevas moléculas, porque ese CO2 reacciona. Y de hecho, hemos preparado aquí algún experimento para ver cómo reacciona. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí disuelto un poco de hidróxido de sodio, es decir, sosa. Esto nos va a permitir ver una propiedad muy peculiar de ese CO2, que aunque sea un gas, también puede reaccionar. Para verlo mejor, le vamos a echar unas gotas de un indicador ácido-base, que en medio básico, como esta disolución que tenemos, se vuelve... Vale, cambio de color. Eso es, así, violeta, morado. Ahí está. A ver, que lo agitamos un poco para que se mezcle todo bien. Vale. Entonces, esto nos está diciendo que tenemos una disolución básica. Pues bien, el CO2 tiene propiedades ácidas, es decir, que si lo tuviéramos disuelto daría un saborcillo ácido, como ocurre en los refrescos, gasificados. Pues bien, si hacemos que pase el CO2 por aquí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, el CO2 que vamos el que entra en juego es el de nuestra respiración, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver qué ocurre en este caso. De momento ahí le cuesta un poco, pero... ¿Tiene que pasar algo? ¿Tenemos poco CO2 nosotros o qué? Venimos poco entrenados. Bueno, le está costando un pelín. Le está costando, aquí no sale nada, Edu. ¿Esto se está abriendo más claro? Sí, mira. Vale, ahí lo estamos viendo ahora. Tú tienes un poco más de CO2, yo ya he dejado de intentarlo porque si no me quedo... Venga, un pelín más y casi está. ¿Qué tiene que pasar? Avánzanos, aunque sea. Tiene que cambiar... Mira ahora. Todo. Ah, mira. Ahí está. Pues hace falta CO2 para que se produzca la reacción, ¿eh? Aquí lo tenemos. Claro, hay reacciones que aprovechan mejor que otras el CO2. Este le cuesta un poquillo, pero al final conseguimos que todo el hidróxido de sodio que hemos echado, que por eso le da ese color morado, se consuma con el CO2 y al final tengamos una disolución transparente, porque eso nos está indicando que es ácido. Entonces, como te comentaba, es una forma de aprovechar la reactividad. Ahí te está cambiando también. Entonces, es una forma de aprovechar ese CO2 que está en el aire para obtener algún beneficio de él. Vale. Esta forma de obtener refresco no es la mejor. Creo que no, Edu, creo que no. ¿No te mareas? Ahora sigo contigo porque precisamente vamos a seguir hablando de esto, ¿no? De esas diferentes estrategias, ¿no? Que podemos asimilar, ¿no? O mantener al menos pues para reducir esas emisiones de CO2 que tenemos en la atmósfera, para paliar uno de los efectos del cambio climático, que es esa subida de las temperaturas provocada, como decimos, por ese aumento de las concentraciones de CO2, que hace que aumente también el efecto invernadero, y la captura del dióxido de carbono con muchas estrategias. Es una de las líneas de investigación de nuestro siguiente invitado. Él es Víctor Vilarrasa. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, José Manuel. Bueno, ¿qué métodos existen a día de hoy, ¿no?, para poder capturar ese dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera? Se puede capturar en industrias, ya sean industrias para generar electricidad que usan hidrocarburos, o en industrias que manufacturan cemento o acero, o también algunos químicos como etanol. Hay diferentes procesos de absorción normalmente, que lo que hacen es, de la corriente de aire que es rica en CO2 que sale de la industria, antes de que llegue a la atmósfera, las moléculas de CO2 se adhieren a estos absorbentes y así se evita que vayan a la superficie. ¿Son estos métodos la solución definitiva para reducir esas emisiones?
No, solo es una de las soluciones, de todas las soluciones que tenemos que aportar. Una de ellas es cambiar las fuentes de energía, cambiar de hidrocarburos a renovables, pero para la industria, que aunque se alimente de renovables va a seguir emitiendo CO2 debido a las reacciones que tienen lugar durante los procesos de manufactura, ya sea de como comentamos, ¿no? Hormigón, o sea, el cemento, acero o las químicas, fertilizantes, plásticos. Todas estas industrias siguen emitiendo CO2, que no es poco, unas 8 gigatoneladas de CO2 al año, más o menos el 20% de las emisiones totales. La manera de eliminar estas emisiones es capturando el CO2 y una posibilidad es inyectándolo bajo tierra. Claro, ¿no? Porque son dos conceptos diferentes, ¿no? Por así decirlo, para lograr ese balance neto, por un lado, reducir las emisiones y por otro, capturar, ¿no? Ese que ya tenemos en la atmósfera. Sí, para capturar la atmósfera podemos utilizar la biomasa, ya sea los árboles de forma natural capturan CO2, podemos usar estos árboles para producir electricidad, quemándolos y hacer hirviendo agua, y si capturamos este CO2 de la quema de la biomasa podemos y luego lo inyectamos bajo tierra, estaríamos eliminando CO2 de la atmósfera. Y es un poco, aunque es un proceso lento, pero puede contribuir a ir reduciendo poco a poco la concentración que tenemos en la atmósfera. En cualquier caso nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Porque ¿qué nos puede llegar a ocurrir, ¿no? Si mantenemos esta tendencia de emisiones de dióxido de carbono. Sí, realmente, aunque ya hace años que se habla que tenemos que reducir para llegar a mediados de siglo a las emisiones netas nulas, es decir, que no emitamos CO2, cada año seguimos emitiendo más y más, y bueno, sobre todo en verano lo podemos ver, ¿no? Temperaturas insoportables por encima de 40 grados que hace unas décadas no eran tan frecuentes. Claro. Y es que estamos lejos, ¿no? De lograr aún esas emisiones cero. Sí, sí, lamentablemente seguimos aumentando las emisiones en lugar de ya ir reduciéndolas, por lo tanto debemos invertir más esfuerzos en revertir esta situación y empezar ya a reducir de forma notable las emisiones. Víctor Vilarrasa, muchísimas gracias por atendernos, investigador del IMD CSIC. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, y de hecho nosotros ahora vamos a continuar porque vamos a seguir hablando, ¿no? De esas otras estrategias, de qué es lo que podemos hacer con ese CO2, porque le podemos dar salida. Eso, le podemos dar una vida adicional. Siguiendo un poco lo que comentaba Víctor, de las estrategias de atrapamiento, al final se basan todas en un proceso natural que también atrapa ese CO2, el que ocurre en los océanos. Entonces, en los océanos lo que ocurre es que ese CO2 se disuelve en el agua y acaba convirtiéndose en carbonatos. Carbonatos que pueden dar rocas calizas como lo que, por ejemplo, tenemos en el Pirineo, en el Valle de Ordesa. Entonces, aquí hemos imitado un poco esas condiciones. Tenemos hidróxido de calcio, que lo que nos está aportando es el calcio para luego formar ese carbonato. Vale. Entonces, vamos a ver qué es lo que le ocurre cuando hacemos de nuevo pasar una corriente de CO2 por aquí. Vamos a ver. ¿Es el mismo vaso de antes? No, hemos cambiado. Ah, vale, vale. Ya no es el mismo, ¿vale? En este caso, antes teníamos hidróxido de sodio, ahora tenemos hidróxido de calcio. Y vamos a ver qué es lo que le ocurre. Entra de nuevo ese CO2 en juego, en nuestro caso, en ese supuesto, es el que procede de la respiración, pero se podría obtener de esa atmósfera, como veníamos contando, con esos métodos de captura, y vuelve a producirse esa reacción y ya empezamos a apreciar ese cambio de tonalidad. Efectivamente, aquí ahora en este caso se está formando ese carbonato. Los carbonatos son rocas que son bastante insolubles, entonces enseguida precipita y ya vemos cómo se forma aquí esta suspensión blanquecina que no tiene nada que ver con la transparente que teníamos inicialmente. Además, bueno, en este caso hemos formado un carbonato, pero a nivel de laboratorio, de industria, esto se puede aprovechar pues, para formar policarbonatos, poliureas o poliuretanos que tienen aplicaciones tecnológicas pues, como materiales que pueden sernos útiles en el día a día. Es decir, podemos fabricar nuevos materiales a partir de ese CO2 y también con otros compuestos. Efectivamente, eso es una forma de reducir la cantidad de oxígeno que tenemos en la atmósfera. Bueno, pues así lo quitamos del aire, le damos otra utilidad. Gracias, Edu, por contarnos más acerca, como decimos, de estos métodos de captura del CO2.